Dios los bendiga en el nombre de Jesús, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en esta bella tarde. Seguimos, verdad absoluta, número 10, la humildad del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 1, versículos 5 y 6. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a Mateo capítulo 2, versículo 1, tal como está escrito. Verdad absoluta. Número 10. La humildad del nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dice que nació en Belén, versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Lucas, capítulo 2, versículo 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 7. Oiga, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oiga, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lo que nos está enseñando. Introducción. El nacimiento de Jesucristo no ocurrió en un palacio ni en un lugar de prestigio, sino en un sitio humilde. Dios escogió un escenario sencillo para revelar al Salvador del mundo, cumpliendo así la profecía del Antiguo Testamento y mostrando el carácter de su reino. Miqueas 5:2 es una profecía. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios había anunciado más de 700 años antes, oiga bien, que el Mesías nacería en Belén. Belén, casa del pan, casa del pan. Este nombre tiene un profundo simbolismo porque Jesús más tarde declaró, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Puede leerlo en Juan 6:35. El pan de vida nació precisamente en la casa del pan, en Belén. Pesebre significa comedor de animales, establo o lugar donde se alimentaba el ganado. Escuche. No describe un lugar elegante, sino un espacio destinado a los animales, donde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mesón significa habitación para huéspedes, alojamiento, cuarto de invitado. Es interesante que no es la palabra griega habitual para una posada comercial. Muchos estudiosos consideran posible que José y María llegaran a una casa familiar donde el cuarto de huéspedes ya estaba ocupado, por lo que permanecieron en la parte de la vivienda donde se resguardaban los animales. Por eso dice pesebre. Pesebre. Vamos a desarrollar. Oiga, es tremenda esta verdad absoluta. No hay que dudar. 1. Explicación cultural. En el siglo I, muchas casas judías tenían un cuarto principal para la familia, una habitación para huéspedes, un área inferior o anexa donde se guardaban los animales durante la noche. Por ello, el pesebre pudo haber estado dentro de una vivienda sencilla o en una cueva usada como establo. Lo importante es que Jesús nació en un ambiente humilde. Escuche bien, en un ambiente humilde. Los pesebres eran comunes en la vida rural y reflejaban la sencillez de la vida cotidiana. Explicación histórica. José y María vivían en Nazaret, pero viajaron a Belén debido al censo ordenado por el emperador romano César Augusto.
Belén estaba aproximadamente a 8 o 10 kilómetros al sur de Jerusalén, oiga bien, de Jerusalén, y era conocida como la ciudad de David. El viaje desde Nazaret, oiga, el que hizo José, María, hasta Belén, era de unos 110 a 150 kilómetros, dependiendo de la ruta que ellos tomaran. María estaba en los últimos días de su embarazo, lo que hizo el viaje especialmente difícil. Solo las mujeres pueden entender, aquellas que han estado embarazadas y han dado a luz. Desde los primeros siglos los cristianos identificaron el lugar tradicional del nacimiento de Jesús con una gruta sobre la posteriormente se edificó la Basílica de la Natividad. 3. Explicación social. El Mesías no nació entre los poderosos, mientras los gobernantes habitaban palacios. Jesús nació entre personas humildes. Los primeros en recibir el anuncio fueron pastores, un grupo social frecuentemente menospreciado. Esto demuestra que el evangelio es para todos, sin distinción de condición social. El nacimiento de Cristo revela que Dios no valora a las personas por su riqueza o posición o prestigio, sino por su humildad, por su mansedumbre. ¡Qué tremendo! Explicación teológica. El lugar de nacimiento tiene un profundo significado espiritual. A. Cumplimiento profético. El nacimiento en Belén confirma la fidelidad de Dios al cumplir exactamente lo anunciado por el profeta Miqueas. B. La humillación del Hijo de Dios. Aunque Jesús era el creador del universo, aceptó nacer en la pobreza y en la humildad. Esto anticipa lo que enseña Filipenses 2, 6 al 8. El Hijo de Dios se despojó de sus privilegios para hacerse siervo, ¿no? Se aferró siendo Dios y se hizo siervo, se hizo hombre y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. C. El pan de vida. Belén significa casa de pan y Jesús se presentó como el pan de vida que satisface el hambre espiritual de la humanidad. D. El verdadero rey. Mientras los reyes nacían en los palacios, el rey de reyes nació en un pesebre. Su reino no se fundamenta en el poder humano, sino en el amor, en la misericordia, la gracia y la obediencia a nuestro Padre Celestial. 5. Aplicación espiritual. El pesebre enseña que Dios obra donde hay humildad. Cristo no buscó la grandeza externa, sino que vino a servir y a salvar. Así como no encontró un lugar de honor al nacer, hoy también llama a cada persona a abrirle el corazón para que reine en su vida. Conclusión. El nacimiento de Jesús en Belén, acostado en un pesebre, no fue un accidente ni una casualidad histórica. Fue el cumplimiento exacto del plan eterno de Dios, el plan profético. Belén, la casa del pan, fue el lugar escogido para el nacimiento del pan de vida. Un humilde pesebre se convirtió en el escenario donde el Hijo eterno de Dios entró a la historia humana. Este acontecimiento proclama que el Salvador vino para identificarse con la humanidad, cumplir las Escrituras y ofrecer la salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Y vamos a el último versículo. Fin. El último versículo, Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. Dejemos el orgullo, dejemos toda esa altivez, toda esa soberbia, y vengamos rendidos a los pies de Jesucristo. Dios los bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero es una de las grandes verdades, que la humildad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Dios los bendiga.